Imagina la escena. Marzo del año 2000, Aberdeen, Australia. Una cena está lista. Hay carne asada, verduras... Pero, la carne no es de animal. Es el espeluznante final de la historia de Catherine Knight. Vaya. Acaba de asesinar brutalmente a su pareja, John Price. Pero no se detuvo ahí. Lo desolló, colgó su piel como si fuera, no sé, una cortina macabra y cocinó partes de su cuerpo. Madre mía. La intención, servírselo a los propios hijos de él. Hoy vamos a intentar entender, qué lleva a alguien a cruzar límites tan inimaginables. Tenemos análisis detallados del caso, exploramos la vida de Catherine Knight y este crimen que, dejó una cicatriz en la memoria colectiva de Australia. Nuestra misión no es solo relatar los hechos, sino desentrañar los posibles factores psicológicos y la trayectoria vital que culminaron en un acto así tan perturbador. O sea, ¿cómo se llega hasta ahí? Es que este caso, va más allá del simple homicidio. Es uno de los más notorios en la historia criminal australiana precisamente por la combinación de factores. Una violencia extrema casi inimaginable, un diagnóstico posterior de trastorno de personalidad y un simbolismo oscuro, casi ritualístico, ¿no?, en la ejecución del crimen. Sí. La meticulosidad, esa precisión de carnicera aplicada al acto, junto con la dimensión personal y humillante. Eso es lo que hiela la sangre, de verdad. Para empezar a tirar del hilo, vayamos a sus orígenes. Catherine Mary Knight nace el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Nueva Gales del Sur. Un entorno rural, descrito como ultraconservador, pero sobre todo, y aquí parece estar una de las claves, profundamente disfuncional. Exacto. La dinámica familiar era compleja y violenta. Su madre, Bárbara, había dejado hijos de un matrimonio anterior para irse con Kent Knight, que era amigo de su exmarido. Kent era alcohólico y extremadamente violento con Bárbara. Y Catherine fue testigo directo de eso, ¿no? Desde niña, sí. De las palizas. Su padre muere por el alcoholismo cuando ella tiene solo 4 años, una edad muy temprana para perder a un padre, y más en esas circunstancias. Y la figura materna tampoco parece haber sido un refugio seguro. Se habla de conversaciones muy crudas sobre sexo, un discurso de odio hacia los hombres, e incluso testimonios sobre posibles abusos a Catherine por parte de otros familiares, ante los que la madre supuestamente respondía con un «aguanta y no te quejes». Es difícil imaginar crecer en un ambiente así, la verdad. Su muerte posterior, que algunos apuntan a suicidio, fue otro golpe devastador. Aquí ya vemos un patrón temprano de pérdidas y traumas acumulados, ¿no? Sí, desde luego. En la escuela la describen como solitaria, pero también con un lado agresivo. Abusaba de compañeros más débiles y llegó a apuñalar a uno, aunque ella siempre mantuvo que fue en defensa propia. Ya se manifestaba algo ahí, algún indicio. Podría ser, sí. Un indicio temprano de dificultades en el manejo de la agresión y las relaciones sociales. Abandonó los estudios a los 15, sin saber leer ni escribir, y trabajó brevemente en una fábrica de ropa. Pero a los 16 llega un punto que parece, muy significativo. Encuentra su trabajo soñado en el matadero de Aberdeen. El matadero. Uf, sabiendo lo que pasó después, eso suena realmente siniestro, ¿eh? Totalmente. Y no solo consiguió el trabajo, sino que destacó por su habilidad con el cuchillo, ascendiendo rápidamente. Se compró su propio juego de cuchillos de carnicero profesionales. Madre mía. Y el detalle más inquietante, los colgó sobre la cabecera de su cama, como si fueran, un elemento decorativo. Más allá del presagio obvio, esto podría sugerir una fascinación temprana por las herramientas de despiece, quizás un símbolo de poder o control para ella en ese momento. Es escalofriante pensarlo. Poco después, en 1973, conoce a David Kellett, compañero del matadero. Se casan en 1974, más por insistencia de ella que por otra cosa, según parece. Sí. Y aquí hay un detalle que pone los pelos de punta. La madre de Catherine le dijo a David, literalmente, «Ten cuidado con ella o te matará. Le falta un tornillo». Vaya advertencia. Directa, ¿eh? ¿Qué advertencia tan directa? ¡Increíble! Una advertencia que, lamentablemente, David no calibró en su justa medida, porque la violencia no tardó nada en aparecer, y de forma extrema.
En la misma noche de bodas, tras tener relaciones sexuales 3 veces, intentó estrangular a David mientras dormía. ¿Qué? ¿En la noche de bodas? Sí. Su justificación fue que 3 veces era poco. Esto ya nos da una clave importante. La violencia no es una respuesta gradual, sino inmediata, desproporcionada ante la frustración o expectativas no cumplidas, incluso en el contexto más íntimo. Es increíble. Y no fue un hecho aislado, ¿verdad? Eso continuó. Para nada. La escalada fue rápida. Le quemó la ropa, le golpeó con una sartén por llegar tarde, hasta fracturarle el cráneo. La policía intervino, pero al verla embarazada, parece que no se tomó la denuncia con la seriedad debida. Claro, lo típico de la época, quizás. Probablemente. Finalmente David la dejó. Se fue. Nace su primera hija, Melissa, en mayo de 1976. Pero la maternidad no parece traer calma. Al contrario, hay un episodio terrible poco después. Sí, fue vista abandonando a la bebé en su carrito en unas vías de tren. Un vecino la rescató justo a tiempo. A raíz de este incidente, fue diagnosticada con depresión posparto y recibió tratamiento. Bueno, al menos hubo un diagnóstico. Sí, pero la inestabilidad y la peligrosidad ya eran evidentes. Una semana después de ese diagnóstico, secuestra a una mujer a punta de cuchillo de carnicero, le corta la cara y la obliga a llevarla en coche a buscar a David. ¡Qué horror! Incluso planea matar al dueño de una gasolinera por haberle reparado el coche a su ex. Es detenida e ingresada en un psiquiátrico. Es escalofriante la frialdad y la planificación incluso en medio de lo que parece una crisis aguda. No sé. Exacto. Muestra una capacidad de actuar con una intencionalidad muy dirigida, incluso cuando está emocionalmente desregulada. Esto es característico de ciertos patrones de personalidad complejos. Hay una breve reconciliación con David, nace su segunda hija Natasha en 1980, pero la violencia continúa. En 1984, Catherine se va con las niñas. El patrón de relaciones intensas, volátiles y violentas ya está, firmemente establecido. Regresa a Aberdeen, vuelve al matadero y el ciclo se repite. Inicia una relación con Dave Saunders, un minero. Y de nuevo, inicio intenso, seguido rápidamente por celos patológicos y acusaciones de infidelidad por parte de Catherine. La violencia aquí alcanza cotas terribles. Peor aún. Sí, mata al cachorro de Dave delante de él como amenaza explícita. Esto te pasará si me engañas. Le golpea con una plancha, le clava unas tijeras en el pecho. Con él tiene a su tercera hija, Sarah, en 1988. Dave Saunders comprensiblemente huye aterrorizado. Esa huida es reveladora. Demuestra que el peligro que representaba a Catherine ya era palpable para quienes la conocían íntimamente. ¿Cómo es posible que siguiera encontrando parejas? ¿Nadie veía las señales? Es una pregunta compleja, la verdad. A veces las personas con estos patrones pueden ser muy carismáticas o manipuladoras al principio. Otras veces, las víctimas pueden estar en situaciones de vulnerabilidad o simplemente subestimar el riesgo real. Además, el entorno social a veces minimiza o no interviene adecuadamente ante la violencia en la pareja, lamentablemente. También mencionas la decoración de su casa en esa época, que suena, bastante perturbadora. Sí, pieles de animales, cuernos, cráneos de vaca y oveja, herramientas de granja oxidadas, trampas, cuchillos. Un ambiente que reflejaba una conexión muy particular con la muerte animal y las herramientas asociadas a ella. Era casi una extensión de su trabajo en el matadero, pero llevada al ámbito doméstico de una forma muy inquietante. Vaya tela. Después de Saunders, tuvo otra relación con John Chillingworth, también del matadero, y tuvieron un hijo, Eric, en 1991. Esta parece ser más tranquila, ¿no? O relativamente. Eso es. Aparentemente más tranquila, pero terminó cuando ella empezó una aventura con John Price, quien sería, su última víctima. Y llegamos a John Price. John Price era un minero de 45 años. Divorciado, padre de 3 hijos, 2 vivían con él. Se le consideraba un hombre estable, trabajador, muy querido en su entorno. La relación con Catherine empieza bien, ella se muda con él en 1995. Pero las discusiones eran constantes. Price sabía que ella tenía carácter, pero claramente subestimó el nivel de peligrosidad que entrañaba. Y llega un punto de inflexión clave en 1998, ¿verdad? Cuando él se niega a casarse. Eso parece que lo cambia todo. Exacto. Esa negativa parece actuar como un detonante brutal.
La venganza de Catherine es calculada y diseñada para herir profundamente a Price en su orgullo y estabilidad. Graba un vídeo manipulado para acusarlo falsamente de robo en su empresa. Lo envía anónimamente y consigue que lo despidan tras 17 años trabajando allí. Qué retorcido. Muy retorcido, esto puede interpretarse como una reacción extrema ante lo que ella pudo percibir como un rechazo o abandono, un rasgo que puede asociarse a ciertos trastornos de personalidad, como una posible herida narcisista muy profunda. Lo despiden, él la echa de casa, pero increíblemente vuelven. ¿Cómo se entiende esa reconciliación? Parece imposible. Son dinámicas tóxicas muy difíciles de romper, de verdad. Él no le permite volver a vivir juntos, lo cual probablemente aumentó la tensión entre ellos. Catherine intensifica el conflicto difundiendo rumores terribles sobre él, incluso acusándolo falsamente de abusar de sus hijas. ¡Qué horror! La situación era una bomba de relojería, vamos. Y la bomba explotó, metafóricamente hablando, antes del final. En febrero de 2000 lo apuñala durante una pelea. O sea, ya había habido un apuñalamiento previo. Sí, y este es un momento crítico. Price intenta conseguir una orden de alejamiento, pero el sistema falla. Las versiones contradictorias, quizá la falta de pruebas contundentes en ese momento, no se actúa. Pero Price, plenamente consciente del peligro. Él lo sabía. Lo sabía perfectamente. Advirtió a sus compañeros de trabajo: si algún día no vengo a trabajar es porque ella me ha hecho algo. Una premonición escalofriante, de verdad. Qué fuerte. Y así llegamos a la noche del 29 de febrero al 1 de marzo de 2000. La noche del crimen. Catherine parece prepararlo todo meticulosamente. Envía a los hijos de Price con amigos, compra lencería, planea una supuesta noche romántica de reconciliación, tienen relaciones y en algún momento le administra sedantes. Sin que él se diera cuenta. Exacto. Una vez él está indefenso, dormido, lo apuñala 37 veces. Una furia desatada, brutal. 37 veces. Y después del asesinato, la frialdad vuelve a tomar el control, ¿no? Es como si cambiara de fase. Sí, es llamativo. Sale de casa, retira $1000 de la cuenta de Price, hace algunas compras y regresa para ejecutar la parte más macabra de su plan. Utilizando sus habilidades de carnicera, desuella el cuerpo de John Price, con una precisión que los forenses describieron como experta. ¿Experta? ¿Qué palabra en este contexto? Terrible, sí. Cuelga la piel completa en un gancho en el marco de la puerta del salón, como una cortina. Es casi imposible de procesar. La deshumanización es total. Es que no entra en la cabeza. Absoluta. Luego lo decapita. Pone la cabeza a hervir en una olla con verduras. Corta partes de las nalgas y un brazo. Y los hace en el horno con patatas, calabaza, remolacha, otras verduras y salsa. Es un acto de canibalismo preparado con una especie de esmero culinario retorcido. Y el detalle final, el más grotesco. La cena preparada para los hijos. Poner la mesa y todo. Sí, pone la mesa con la vajilla. Y junto a cada plato deja notas escritas a mano con los nombres de los hijos de Price. La inferencia es clara y aterradora. Esperaba que ellos participaran en ese banquete infernal hecho con los restos de su padre. Pero, ¿por qué? ¿Qué pretendía? Es difícil saberlo con certeza. Quizás una forma extrema de posesión, de humillación final, de forzar una conexión macabra. La intención de involucrar a los niños añade una capa de crueldad psicológica que es, difícil de comprender. A la mañana siguiente, la ausencia de Price en el trabajo y su coche aparcado fuera alertan a un vecino y a un compañero. Miran por la ventana, ven sangre, llaman a la policía. Menos mal. Sí, la policía fuerza la entrada y se encuentra con esa escena que describieron como perturbadora, sorprendente e inimaginable. El cuerpo mutilado, la piel colgada, la cabeza en la olla, la comida en el horno y en la mesa. Existe una única foto pública que apenas sugiere el horror que debió ser aquello. ¿Y Catherine? ¿Dónde estaba ella? La encuentran en la habitación, semi-inconsciente. Había tomado una sobredosis de pastillas en un intento de suicidio que resultó fallido. Durante la investigación, ella primero alega amnesia, ¿no? ¿Que no recuerda nada? Eso es. Pero las evaluaciones psiquiátricas son clave aquí. Se realizan múltiples evaluaciones. El diagnóstico principal es trastorno límite de la personalidad, lo que comúnmente se conoce por las siglas TLP, con rasgos narcisistas muy marcados. Vale, TLP. Es importante explicar brevemente qué implica esto. El TLP suele caracterizarse por un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, y una notable impulsividad. Puede incluir miedo al abandono,
sentimientos crónicos de vacío, ira inapropiada e intensa, e incluso ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés. Pero, y esto es crucial, ¿determinaron si era consciente de sus actos en ese momento? Porque eso cambia todo legalmente. Unánimemente sí. A pesar del diagnóstico de TLP, concluyeron que en el momento del crimen, Catherine Knight estaba cuerda. Sabía perfectamente lo que hacía, era capaz de distinguir el bien del mal y actuó con plena consciencia y planificación. Como dijo un psiquiatra forense, su problema no era no saber lo que hacía, sino que no le importaba el sufrimiento ajeno ni las consecuencias morales. No le importaba. ¡Qué frase! El juicio tuvo un giro inesperado, ¿no? Cambió su declaración. Sí, inicialmente se declara no culpable por enfermedad mental, pero durante el proceso cambia su declaración a culpable. El 8 de noviembre de 2001 es condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La primera mujer en Australia, creo. La primera mujer en la historia de Australia en recibir esa sentencia. El juez fue muy claro. La sociedad no podía asumir el riesgo de que volviera a estar libre. Su apelación fue rechazada en 2006. ¿Y cómo es su vida en prisión? He leído cosas algo contradictorias. Cumple condena en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater. Le pusieron el apodo de Nana. Algunas fuentes la describen como amable, funcional, participando en actividades, incluso mediando en peleas entre otras reclusas. Parece una adaptación superficial a la rutina carcelaria. ¿Una fachada? Quizá. Probablemente. Sin embargo, es una fachada. Las demás reclusas saben quién es. Y, bueno, mantienen las distancias. Hay un respeto basado en el miedo, digamos. ¿Y el remordimiento? ¿Ha mostrado algo? Inexistente. Todos los informes coinciden en una ausencia total de empatía y arrepentimiento. Parece vivir en su propia narrativa, quizá viéndose aún como víctima de las circunstancias o de los hombres de su vida. Está completamente aislada. Sus hijas cortaron toda relación y no recibe visitas. Un silencio absoluto la rodea. Es una historia aterradora, de verdad. Al final, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo se llega a este punto? Parece una convergencia terrible. Una infancia marcada por el trauma y la violencia normalizada, un patrón de relaciones destructivas que se repite y escala, celos patológicos, una necesidad de control absoluta y quizás un trastorno de personalidad subyacente que elimina la empatía y el freno moral. Exacto. Y la habilidad con el cuchillo, claro, aprendida en el matadero, que se convirtió en el instrumento de su acto final. Sin duda. El caso Knight nos fuerza a mirar a los abismos de la crueldad humana y cómo la necesidad de control y posesión puede llegar a destruir por completo la humanidad de otra persona, reduciéndola a un objeto, básicamente. Da mucho que pensar. Y nos deja una reflexión final algo inquietante. Esa meticulosidad casi artística en la ejecución del crimen, junto a la absoluta falta de remordimiento, plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la empatía y la deshumanización. ¿Puede la ausencia total de empatía, como se ve en ciertos trastornos graves de personalidad, llevar no solo a deshumanizar a la víctima, sino que el propio perpetrador pierda una parte esencial de su humanidad? Es una pregunta terrible. Y tal vez, la pregunta más irrelevante para todos nosotros. ¿Qué nos enseña este caso extremo sobre las señales de alarma, a veces sutiles, a veces evidentes como las que dio John Price, que a menudo ignoramos en las relaciones interpersonales hasta que, bueno, es demasiado tarde?